Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces, buenas noches, bendecidos. Esta clase se llama Los dones del Espíritu Santo. Eh, en, en conjunto, ese es el tema general de lo que vamos a estar hablando. Eh, y entonces, dentro de este tema, dentro del dones del Espíritu Santo, pues tenemos que dar un comienzo para poder desarrollar lo que son los dones del Espíritu Santo. Entonces, comenzando con el bautismo del Espíritu Santo, porque es importante, porque es antes de entrar de lleno a lo que son los dones del Espíritu Santo, tenemos que conocer quién es el que los da, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 8, verso 12. Y pues si tú estás tomando estas clases, pues yo sugiero que siempre andes con escribiendo notas y obviamente pues esto como va a estar grabado también lo puedes escuchar, reescuchar y escuchar y poder enriquecerse de lo que es esta palabra. ¿Ok? Hechos 8, verso 12 al 17 dice lo siguiente, y como ya yo lo tengo escrito, pues yo lo voy a estar leyendo. Este, dice la palabra, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos de ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, antes de todo, vamos a orar. Espíritu Santo, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor, y todo oyente, Señor, y todas personas que van a estar aprendiendo de esta clase, Señor, yo declaro que la podemos recibir en nuestro espíritu y que sea, Señor Dios, de una bendición poderosa en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Aleluya. Amén. Este, los dos, los versos 7 y 8 nos da también un amplio retrato de cómo el ministerio de Felipe fue tan bendecido eh, sobre este tema, sobre lo que el Espíritu Santo hizo. Y si vemos en Hechos 8, versos 7 al 8, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea que vemos lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través del ministerio de Felipe. Pero nadie de la ciudad de Samaria habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y una pregunta que quizás se puede hacer eh, y será contestada, o sea, ¿puede uno ser salvo y no estar bautizado por el Espíritu Santo? Y de los que están ahí, yo quiero ver si alguien me puede decir sí o no, solamente. ¿Alguien? Alexandra, ¿Cómo? tu micrófono está en mute. Oh, sorry. Ok. Pues no, o sea, perdón, para retomar la pregunta, es si uno Como que puede no ser, te oigo, no sé por qué. ¿no me escuchas? Déjame ver ¿Me algo. escuchas?
Yo sí la escucho. Está ¿Sí? raro eso. Bueno, no te escucho bien. Pastor, Yo lo, yo yo lo tengo. creo que no, Habla otra pastor. vez. ¿Me escuchas? No. No. Pues está bien, tranquila. Eh, Bueno. con esto, sí, o así, no. Pastor, sí me escucha a mí, pastor, ¿o no? So, nadie, tú dices eh, que uno no puede ser salvo si no está bautizado por el Espíritu Santo. Tú dices que no. Ok. Este, ¿Alguien más me puede ver? A ver si quizás a lo mejor era el micrófono de Alexandra. ¿Alguien me puede contestar? A ver. Pastor, Esperamos que eso es el detalle. yo no sé si me escucha, pero yo estoy tratando de hablar. No creo que me escuche. Ok. Está raro eso que Pastor, no. tiene que arreglar el micrófono, pastor. Ok. Ahora puedo escucharlo. Ahora sí. Sí, ahora te puedo escuchar. Fue que Ah, tenía bueno. el volumen bajito. Ah, Perdona. bueno. Ok. Dime Yo, ahora. pues, ¿Cómo podemos quedar? yo creo, pastor, que no, porque pues eh, yo creo que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en uno. Pues tengo entendido eso. Entonces yo Ok. no creo pues como que si alguien pues que no haya recibido el Espíritu Santo, pues no creo que todavía sea salvo, porque pues yo creo que cuando una persona recibe a Jesús, viene el Espíritu Santo y mora en uno. Pues no sé si esa es pues como Ok. lo que está diciendo a través del bautizo del Espíritu Santo, pero pues no Bueno, sé si son entonces dos cosas. déjame entonces, vamos a desarrollar este tema porque es importante saber esto. Este, bueno, una cosa es recibir el Espíritu Santo, o sea, dentro de uno y otra cosa es el bautismo. Pero conforme a la palabra de Jesús, sí, sí tú eres salvo sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque salvación es totalmente una experiencia aparte. Sabemos que para ser salvo solo necesitas creer en Jesucristo y nacer de nuevo. Entonces vamos a ver. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Este, en, en Efesios capítulo 1, verso 13, Efesios 1:13 dice, entonces escríbenla porque quiero que aclaremos algo. O sea, no estamos hablando de que uno reciba el Espíritu Santo dentro de uno, porque el Espíritu Santo es un don, un regalo, pero eso lo vamos a desarrollar este tema. ¿Ok? Eh, Perdón, pastor, ¿cuál fue la primera? ¿Era Mateo o Juan? Mateo 3:11. Ah, ok, estoy bien. Sí, fue Gracias. Juan el Bautista que lo dijo, pero está en Mateo 3:11. Pero me confundí. Sí. Está bien. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces significa que uno puede recibir salvación por la palabra, pero el sello viene del Espíritu Santo. ¿Estamos claros ahí? O sea, uno recibe salvación porque una experiencia de salvación a través de la palabra, pero el Espíritu Santo es el quien da ese tema. Sí, Marisela, ¿quería decir algo? Bendecida, pastora. Bendecido pastor, no, fue como quería ponerle como sí, o sea, amén, me gusta.
Ah, ok, Bendiciones. ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces, entonces significa que, que ser sellado es un símbolo de que tú le pertenece, ok, que tú le pertenece. Y el Espíritu Santo está dentro de ti y te marcó con sello de permanencia. Amén, Entonces, amén. ¿ok? Y Pedro también dijo en Hechos 2:38 al 39, Hechos 2:38 al 39, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Significa que en esa parte ya está diciendo que la salvación o el arrepentimiento de perdón y pecado viene primero de Jesucristo. Pero mira la segunda parte, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es una evidencia que Él te va a usar en una manera sobrenatural. ¿Ves? Por eso es importante, antes de entrar en lo que es en los dones del Espíritu Santo, tenemos que entender primeramente de dónde viene y quién es y todas estas cosas, ¿verdad? Porque entonces queremos distinguir las diferencias dentro de todo. ¿Ok? O sea, para explicar un poquito mejor, vamos a ver lo que dice unas escrituras. Porque Pedro explica cómo primero es recibir a Jesús, quien perdona tus pecados, y segundo, te dice que tienes que recibir el don del Espíritu Santo a consecuencia de creerle a Jesús. Porque es una promesa para los que son salvos. Eso quiere decir que recibir el don del Espíritu Santo, recibir la promesa del Espíritu Santo, es la secuela, o sea, la segunda parte de ser salvo. ¿Estamos claros ahí? Amén. Entonces, Amén. 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 Entonces, igual en Hechos 19, verso 3 al 5, mira esto. Hechos 19, verso 3 al 5. Entonces dijo, eso fue cuando al principio, ¿verdad? Le preguntaron, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿entendemos lo que es bautismo? ¿Sabemos lo que es bautizar? Básicamente es la llenura o entrada, o sea, porque hay dos tipos de bautismo. Hay bautismos en agua, que es sumergión, y la otra es la aplicación de ser parte de, ¿ok? Dice que le pregunta, ¿en qué pues fuiste bautizado? Porque recuerda que en ese momento están entrando en una nueva etapa, una nueva porción. Ya acabando de Jesús irse, le dijo a sus discípulos que se quedaran y ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero ellos realmente estaban pasando por una segunda etapa, es una transición, porque primero ellos estaban siempre escuchando del bautismo de Juan, que era bautizarse en arrepentimiento. Entonces él le pregunta, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, o sea que lo aclara Juan a Pablo ahí, ¿verdad? Diciendo al pueblo que creyesen en él, en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo, ¿verdad? Verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces ellos recibieron ellos estaban recibiendo el bautismo de Juan y ahora entraron en el bautismo de Jesucristo de lleno, de una. Entonces, ¿cómo sabes que estás lleno del Espíritu Santo? Y esa es una pregunta bien importante porque tenemos que estar bien claro antes de continuar para poder recibir los dones del Espíritu Santo. Tenemos que saber cómo
¿Y qué? ¿Y por qué? O sea, la pregunta mía es para ti. ¿Cómo sabes que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo tú sabes que tú estás lleno del Espíritu Santo? Si yo vengo y te pregunto a ti personalmente, ¿cómo tú lo sabes? Pues porque en una persona que está llena del Espíritu Santo, me imagino que pues, se ven los dones del Espíritu Santo. Es una persona que está llena de amor, de gozo, de paciencia, de mansedumbre. Ok. Bueno, ok. Tiene muchas razones en esa, en cuanto a, particularmente en general. Eh, entonces, si yo veo una persona que está gozosa, que pues, que tiene amor, ¿significa que está lleno del Espíritu Santo? Porque podemos confundir, ¿verdad? El gozo de una persona a una persona que tenga mucho amor. O sea, aquí en el mundo hay muchas personas que son gozosas, ¿verdad? Pero tenemos que aclarar algo aquí, porque es una evidencia visible. O sea, Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender del cielo como paloma. Eso fue en Juan 1:32. ¿Ve? Y permaneció sobre Jesús. O sea, él lo vio. Fue una evidencia que vio eh, algo diferente de lo que es básicamente lo general. En Hechos 8:18 al 19, Hechos 8:18 al 19, dice la palabra que Simón el mago también vio una evidencia, vio algo, porque dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él le ofreció dinero. O sea, es que él vio. ¿Cuál fue la evidencia que vio él? Verso 19 dice, dame también a mí este poder para que cualquiera quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pero él tuvo que ver algo diferente, porque recuerda que Simón era un mago. Simón veía cosas él hacía cosas que supuestamente eran sobrenaturales, porque era magia. Y al poder ver algo diferente, algo que él tenía que ver, una evidencia. Entonces, ¿qué vio Simón? Bueno, tuvo que ver algo diferente porque ya él estaba viendo ese gran gozo en la gente, en la ciudad. O sea, él veía eso. Dice en el verso 8, lo dice, que del mismo capítulo 8, que en la ciudad habían gran gozo, pero era porque estaban recibiendo a Jesucristo. Ellos todavía no estaban llenos del Espíritu Santo, o sea, no lo han recibido todavía. Y la palabra dice que ellos que mandaron a Pedro y a Juan para llegar allá, y entonces ellos empezaron a poner manos y empezaron a recibir esas señales del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, tenía que ser algo diferente, y lo que Jesús también mencionó en Marcos 16, 17 al 18. Marcos 16, 17 al 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y dice, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, significa que Simón estaba solamente bautizado en Jesucristo, pero él todavía no había recibido el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Y aún muchas personas en el ministerio de Felipe que fueron a Samaria a predicar el evangelio, solamente recibieron la salvación de Jesucristo. Entonces, aquí estamos hablando de alguna evidencia que debemos ver, ¿ves? Y
Y también lo que le pasó al ministerio a los mismos apóstoles en el aposento alto. Si vemos en Hechos 2, verso 1 al 4, que es famoso, lo hemos escuchado, reescuchado, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció, o sea, que ellos, que era como que, porque vio esto, es una evidencia. Le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando hablamos de estos dones, cuando estamos hablando, entendemos que un don es algo que no todos lo tienen, porque tiene que ver una evidencia para tú saber que esto es algo nuevo, diferente, algo que es parte de Dios, que no es simplemente algo normal. ¿Ves? No todo el mundo tiene las mismas cosas, los mismos dones. Entonces, es importante que una cosa es tener el Espíritu Santo dentro de uno como el sello y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es el don que Dios nos ha dado para algo diferente. ¿Ok? Wow, yo creo que esto es tremendo. Y ahora podemos como que aclarar un poco más de lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos dentro de todo. Esto es tremendo. Entonces, un don es un regalo, ¿verdad? Entonces, salvación es un don. Salvación es un don. Y yo creo que podemos escribir las escrituras, Efesios 2, verso 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, salvación es la gracia, un don que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, vamos a categorizarlo, las diferencias dentro de lo que son dones para nosotros aplicarlas. ¿Ok? Número 2, la segunda es la justicia es un don. La justicia es un don. Romanos 5, 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pues más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que es un don, la justicia. Lo tercero, vida eterna es un don. Vida eterna es un don. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el don, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 4, el ministerio completo es un don. El ministerio completo es un don. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos, o sea que él repartió, él nos dio apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Sabemos esto que es parte de, porque dice Santiago que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea que todo lo que Dios nos ha dado para su voluntad es un don. Número 5, los dones del Espíritu Santo. Que dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que vienen los dones del Espíritu Santo. Número 6, el mismo Espíritu Santo es un don. Jesús dijo en Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oh, entonces esta escritura me está diciendo que una cosa es salvación y otra cosa es recibir el Espíritu Santo. ¿Estamos claros ahí? Entonces la pregunta primordial fue, al principio fue, ¿podemos ser salvos sin recibir el don del Espíritu Santo? ¿Ves? Wow. Porque es un don, es un regalo, es algo que el Dios nos da a nosotros. ¿Ves? Pero es parte de todo. Un ejemplo aquí, le voy a dar un ejemplo. Un zapato. Si tú puedes decir que el zapato es zapato, pero si el zapato no tiene la lengua, o vamos a decir los cordones, ¿sigue siendo zapato? ¿O la lengua es el zapato? ¿Los condones son el zapato? ¿O el carro? ¿El motor es el carro? ¿O el carro es el motor? Significa que el Espíritu Santo o salvación es salvación y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es el don y el don no es el Espíritu Santo, sino es conjunto, todo completo, complementa. Yo soy salvo porque Jesucristo me dio la salvación, pero también voy a Él y recibo de Él el Espíritu Santo, porque es un don. Jesús también mencionó, le dijo a una mujer, que es algo interesante que me llamó la atención también, en Juan capítulo 4, verso 13 al 14, Juan 4, 13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré, no tendré sed jamás. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ok. Entonces, poniendo eso claro, vamos al capítulo 7 del mismo libro, 7:37, que es Juan 7:37 al 39. Y miren esto. Dice que en el último día, o sea, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, más o menos lo mismo que le dijo a la mujer, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dice, verso 39, que esto lo complementa porque dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. ¿Ves? Entonces, el recibir el Espíritu Santo es parte de la salvación porque uno cree en Jesús. Entonces, la contestación realmente es sí y no. Los dos. Porque yo puedo ser salvo, pero la contestación es más sí que el no. Porque yo puedo ser salvo sin recibir el Espíritu, sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es parte del creerle a Jesús, porque Jesucristo se fue para ser glorificado y nos dejó el Espíritu Santo para poder nosotros seguir hacia adelante. Pero una cosa es la experiencia de salvación y otra cosa es la experiencia del bautismo que el Espíritu Santo nos da.
O sea que primero tenemos que entender esa parte para poder seguir hacia adelante. ¿Ok? Eso es importante tener eso claro. El don recibido trae evidencias. El don recibido trae evidencias. So, ¿qué trae salvación? ¿O qué evidencia tiene la salvación? Pues yo sé que uno de ustedes estaba mencionando de diferentes cosas, pero hay una evidencia que trae salvación. Y está en 2 Corintios 5, verso 17 al 18. ¿Ok? Y a lo que a que lo busquen, quiero preguntar, ¿estamos claros en lo que yo acabo de decir? O sea, o hay una pregunta más detrás de esto. ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Chévere. Bueno, te agarra el dedo y te lo prende, sí. Ah, amén. Aleluya. Entonces, 2 Corintios 5, 17 al 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces dice, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la evidencia de salvación? Una vida nueva, ¿verdad? Pero él Que fuimos entiende. transformados. Esas formas, es la evidencia de que las cosas nuevas están. Es una vida nueva, es un pensamiento nuevo. Es como decir, ya yo recibí salvación y ahora mi propósito no es atrás, sino es adelante. Y dice también el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es la evidencia de salvación? Es que hay una vida nueva, pero también hay un ministerio de reconciliación. O sea que mi vida se convierte en una reconciliación, porque el ministerio requiere lo que tú recibes, tú das. Entonces la vida nueva, la vida de salvación, que es el don que uno recibe, pues tiene evidencia, tiene algo visualmente que la gente ve, que es algo diferente de lo que han visto. ¿Ves? Una persona salva entra a un trabajo y llega a la persona que conoce toda su vida y uno empieza a ver, dice, espérate, tú no eres así. Yo veo algo diferente en ti. Yo veo que hay un gozo más allá. Hay algo que tú nunca hacías y ahora lo está haciendo. O sea que es algo diferente, lo están viendo. ¿Ves? ¿Qué trae justicia? ¿O qué evidencia tiene la justicia? En Romanos 8, verso 1 al 4 dice, Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la evidencia de justicia primeramente es considerada algo que ya no es una condenación. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Entonces, la evidencia de justicia que trae en nosotros es que ya no hay condenación.
Ya no hay. O sea, mi vida es libre del pecado y ahora puedo andar en el Espíritu Santo. Porque ahora hay un cumplimiento en mí. Ya no tengo que andar conforme a ese pecado porque ya yo soy libre de eso y ahora puedo estar limpio para poder recibir lo que el Espíritu Santo quiere dar, porque es una evidencia que trae en mí convicción en mi vida. Tremendo. Y yo creo que esto es algo poderoso, es algo impresionante. Cuando yo estaba estudiando esto, me trajo tantas cosas tremendas porque hubo tanta revelación y tanta convicción en mí que dice, wow, qué poderoso es esto. Entonces, otra pregunta, ¿qué trae el Espíritu Santo? ¿O qué evidencia tiene el Espíritu Santo? Entonces, si es solamente los frutos del Espíritu Santo, no es suficiente porque los frutos del Espíritu Santo tienen que ser algo mayor, más grande, más poderoso que lo simplemente algo que yo tengo. Porque hay muchas personas que tienen amor, muchas personas tienen una paz, pero no significa que tienen el fruto del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de la evidencia que trae el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Hechos 1, verso 8. Hechos 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, trae una evidencia de cosas nuevas que he recibido como una seguridad sobrenatural, pero primero trae poder. Entonces, ¿qué poder es esto? Porque créeme que es algo que tenemos que también ver más allá. Porque si dice que recibiréis poder, significa que hay algo que tú no hacías, que ahora lo puedes hacer. Porque es un poder más allá. ¿Ok? Este poder habla de las cosas que Jesús mencionó en que estas cosas seguirán, estas señales te seguirán. Esos son poderes que van a ver la gente. Señal es una señal que una persona va a ver visualmente. Van a decir, wow, mira esto que está siguiendo esta persona. O sea que si ve que tú pones manos sobre una persona y sana, es una evidencia del poder de Dios que está fluyendo a través de tu vida, a través del Espíritu Santo. Entonces hay una evidencia que también de cosas nuevas que yo recibo. La palabra dice, y me seréis testigos, o sea, siguiendo el verso, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Significa que testificar es parte de una evidencia, pero el testificar es algo vivo, algo seguro, algo que yo recibí de parte del Señor en mi vida. Testigo en este caso, cuando leemos esto, hablando de lo sucedido y lo que ha hablado sobre específicamente a los apóstoles, está hablando de que estas personas estuvieron allí viendo todas las cosas que Jesús hacía. Entonces, cuando estamos hablando de seréis testigos, también es un sello sobrenatural, porque después de los apóstoles, entonces si esta escritura sigue diciendo que seréis testigos y está hablando no solamente a ellos, sino también a mí, significa que yo tengo que testificar de una evidencia, algo vivo que vive en mi vida para que otras personas puedan recibirlo. Y Jesús también lo dijo en Juan 15:26. Juan 15:26. Dijo, pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, o sea que él está claro, él dará testimonio acerca de mí.
Entonces, significa que ser testigo es el testimonio o el testificar de lo que el Espíritu Santo conoce y sabe de quién está hablando. O sea, el Espíritu Santo va a hablar de Jesús, va a hablar de lo que Jesús hace. ¿Ok? Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y también, ¿cuál es otra evidencia? Son los dones para la obra. Los dones para la obra. Entonces, 1 Corintios 12, verso 7. 1 Corintios 12, verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese eso, manifestación. Manifestación. Cuando tú ves algo estático ahí y de pronto hay una transformación, hay algo, ¿qué está haciendo eso? Se está manifestando. ¿Ves? Manifestando es una obra que visualmente tú lo estás viendo. Entonces, cuando yo recibo un don del Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu. Porque es visible, es evidencia. Es visualmente, se tiene que ver. Yo no solamente, o sea, yo puedo venir a ti o cualquier persona y digo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pero por yo solamente decirlo no es suficiente. Tiene que haber una manifestación, una evidencia de lo que el Espíritu Santo da en mi vida para yo poder decir que, o para que otras personas vean y realmente entiendan que yo fui lleno del Espíritu Santo o bautizado por el Espíritu Santo. En 1 de Pedro 4, 10 al 11, y aquí termino, 1 de Pedro 4, verso 10 al 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando aquí de una manifestación de lo que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros para poder aprovecharlo o hacerlo, administrarlo o darlo hacia adelante? Porque créeme que hay muchas personas que son salvas. Hay muchas personas que tienen el sello del Espíritu Santo, pero todavía no han recibido el don del Espíritu Santo porque todavía no ha sido un provecho para lo que Dios quiere hacer en ellos. Pero hay dones que sí tienen para darlo y lo hacen, porque son dones de parte de Dios, parte de lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, cuando Pedro aquí está hablando, le está diciendo, mira, tú recibiste un don, ministrelos a otros, porque esto no es solamente para ti, esto es para el provecho del cuerpo, esto es para todos, para que todos puedan recibirlo y sentirlo. Ministrelos a otros como buenos administradores de multiforme gracia de Dios. O sea, multiforme significa que Dios no solamente te da una cosa, sino te da diferentes cosas. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea que eso es un don también, es una manifestación de lo que Dios ha dado. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea que no solamente ministrar es sentarse y escribir y ordenar, sino también dar hacia adelante. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, para terminar esta primera parte de la enseñanza, porque vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo,
Pero lo primero que estábamos hablando es del bautismo del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es importante. Porque hay mucha controversia. Hay muchas cosas que muchas personas no entienden, no están claro. Piensan que porque pues yo recibí a Jesucristo, pues recibí el Espíritu Santo, eso es suficiente. Y eso es salvación. Es una experiencia diferente, pero cuando Jesucristo dice que Él te bautiza con fuego también y con el Espíritu Santo, significa que hay dos experiencias, hay dos cosas diferentes. Cuando Jesucristo nos dice que tenemos que pedírselo al Espíritu, a Dios, al Padre o a Jesucristo, que Él te va a dar como don, como regalo, significa que también tenemos que creer que Él nos va a dar un don, un regalo de parte de Él para aprovecharlo. Y así como hablamos que Felipe tuvo su ministerio y él estaba enseñando, hablando sobre lo que es el reino de Dios y se bautizaban hombres y mujeres, pero, o sea, en Jesucristo. Pero dice la palabra que también Pedro y Juan llegaron porque escucharon que mucha gente estaba recibiendo a Jesús y fueron y pusieron sus manos y las personas que pusieron sus manos y oraron por ellos y recibían el Espíritu Santo. Entonces significa que son dos experiencias diferentes. Y entonces estuvimos hablando de que el don del Espíritu Santo, don de salvación, hay muchos dones, pero tenemos que también entender que hay una evidencia detrás. Tenemos que ver que si hay algo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, hay una evidencia, algo sobrenatural, algo poderoso, algo grande. Y si a uno de ustedes que mencionó que si hay gozo, si hay paz, sí, tremendo, porque eso es parte de la evidencia, pero también tiene que ver algo más. Porque si Simón estaba viendo solamente lo que estaba haciendo Felipe en su ministerio y había gran gozo en la gente, pero no había todavía recibido el bautismo del Espíritu Santo, significa que todavía la evidencia no estaba puesta ahí, algo que diferente entre de que el gozo del Señor y gozo del Espíritu Santo. Entonces son dos cosas diferentes. O sea, el bautismo del Espíritu Santo, cuando te bautiza, hay una evidencia que se llama lenguas. Hay una evidencia que se llama los dones del Espíritu Santo y lo vamos a ver uno por uno y lo vamos a desarrollar y vamos a hablar de ellos, cada cosa. Aleluya. ¿Ok? Entonces, terminando aquí, quiero ver y escuchar preguntas para poder contestarlas. Estamos todo claro de lo que se habló hoy en esta noche. Háblenme, pregunten. Aleluya. Tremendo, gracias. Tremenda clase, ¿verdad? Yo me gocé en esta clase. Santo Dios. Bueno, entonces voy a parar la